¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo luz, paz, amor, armonía, felicidad, éxito y que todos sus sueños se hagan realidad. Vamos a vibrar alto, vamos a vibrar en amor, vamos a vibrar en energía súper positiva, porque entre más seamos los que estemos vibrando alto, mejor nos van a funcionar las cosas a todos. Los abrazo como siempre, fuerte de alma a alma, con muchísimo amor. Tenemos una semana súper interesante, buenísima. Es semana de luna nueva. Toda la semana, o sea, desde ya hasta el próximo domingo, tenemos luna nueva. Y el día 14 de abril, tenemos nada menos que, fíjese usted, que va a entrar Venus ahora al signo de Tauro. Así que ese es un día perfectísimo para todos, para lo que tengamos que hacer de negocios, de dineros, de inicios, de arreglar situaciones, se marca de maravilla. Además, ese día exactamente va a estar la luna nueva en Tauro. Así que está todo sensacional. Es una semana muy buena, claro, por supuesto, nosotros que le echamos muchas ganas y somos perseverantes y luchones y echados para adelante y que no nos quedamos a medias, definitivamente los caminos se van a abrir. Este día, de verdad que este día 14 de abril es muy interesante porque este ingreso de Venus en el signo de Tauro nos va a dar grandes beneficios para que las cosas se den. Todo lo que tenga que ver con negocios es un día muy importante. Hay días y hay movimientos planetarios muy interesantes. Uno de ellos es el 14 de abril y es momento de hacer algo nuevo, algo diferente. Recuerda, luna nueva, ¿para qué? Luna nueva es maravillosa si, por ejemplo, tú quieres hacer tus intenciones de lo que tú quieras que se dé los próximos 6 meses y, claro, trabajar para esas intenciones estos próximos 6 meses. O sea, si estamos en el mes de abril, los próximos 6 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Qué es lo que queremos para la luna llena de octubre? Ándele. Desde ahorita decimos, esto es lo que yo voy a trabajar y voy a hacer porque quiero que en estas fechas se me dé. Hay que tener mucha fe, mucha confianza, aprovechar los maravillosos movimientos planetarios que nos dan esta super luna nueva y no se diga, insisto mucho en el 14 porque además tenemos luna nueva en Tauro y todo lo que inicies en una luna en signo de tierra te da, se te multiplica. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas para mis queridos Aries. Tienes el momento de hacer lo que quieras. Es momento de abrir puertas, de mandar correos, de confiar en la abundancia, de decirte a ti mismo todo lo fuerte, poderoso y capaz que eres para avanzar. Esta es una súper semana que te da grandes beneficios. Tienes muy buenos aspectos, muy buenos movimientos en diferentes áreas de tu carta. Así que, mi querido Aries, lo relacionado con el amor, con el romance, con la familia, con el dinero, con la salud, con el ejercicio, con las dietas, todo está junto, todo está en conjunto. Te estás cuidando más, te estás atendiendo más, apapachando más y eso es súper positivo porque te estás dando el permiso y la oportunidad, por supuesto, de que de amarte, de quererte, de valorarte, de apapacharte. Andas menos, menos berrinchudito, porque bueno, son los Aries, que son los bebecitos. Saben ustedes que todos los que somos fuego, hacemos así como que, oh, y luego ya pasó, ya se nos fue, o sea, es rapidito. Bueno, esta semana aprovéchala. Si tienes que mandar correos, hacer llamadas, hacer videoconferencias, conviene muchísimo. También si vas a iniciar algo por tu cuenta, es buena época para hacerlo y especialmente si tienes que arreglar situaciones personales, sentimentales, es una buena semana porque va a haber muy buen entendimiento. O sea, se va a ir hacia un lado los resentimientos o los comentarios negativos o los comentarios hirientes de las personas involucradas en esa situación, en esa relación. Para los Tauro, pues, ¿qué te digo, Taurito? Todas así de fáciles de ganar, ¿verdad? Imagínate Venus en tu signo, bueno, eso es fenomenal. Va a haber un cambio en tu actitud, en tu alegría, en tu sonrisa, en tu ánimo, en tus inversiones, en tus negocios, en lo que inicies, en lo que arregles, en lo que tenga que ver con trabajo. No se diga la atracción, la química, el magnetismo. Además, si le multiplicamos la luna nueva
En Tauro, bueno, todo está totalmente a tu favor. Solamente evita los celos, porque los celos es la duda de que alguien sea mejor que yo y me gane en lo que sea, puede ser en la relación de pareja o en el trabajo o en lo que caiga. No hay necesidad de sentir ni de tener celos, o sea, claro, sí los podemos sentir, pero, pues, llegar a un acuerdo, un arreglo y llegar a una comunicación, un entendimiento para que todo fluya. Pero mejor quédate fuerte con la fuerza, quédate con esto, con la fuerza, el poder, la energía, el coraje, las ganas, la lucha, la tenacidad, la entrega y el compromiso que vas a tener toda esta semana. La buena fortuna está totalmente contigo, está en tus manos, así, tocar la puerta, es más, ni tocarla, nada más empujarle y darle. Está en tus manos. Para los Géminis, estás muy feliz, muy contento, todo te está funcionando de mejor manera. Ya los como que los nubarrones o los vientos en contra y ahora están a tu favor. Hay mucha luz, hay mucha paz, mucha tranquilidad. Estás respirando así totalmente profundo, con mucha paz interior. Es que la paz, no tiene precio, la paz no es negociable. Viva la paz, ¿verdad, mi querido Géminis? Y eso es lo que estás viviendo en estos momentos. Cerraste ciclos, abriste nuevos, sanaste heridas y eso te va a dar mucha abundancia y prosperidad en muchos aspectos, no solamente en lo económico, laboral y demás, no, 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 contigo. Te va a dar abundancia, te va a dar prosperidad, te va a dar esa seguridad de decirte a ti mismo, si pude pasar estas, puedo pasar las que vengan. Así que hacia adelante, aprovecha también, repito, lo de Venus en el signo de Tauro, que está dando maravillosos resultados y te va a dar exactamente a ti, mi querido Géminis, en cuestiones laborales y económicas. Así que hacia adelante. Para los cáncer, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. 3, 2, 1, acción. Esta luna nueva a mis queridos cáncer los beneficia de una manera maravillosa porque los pone contentos, felices, sonrientes, animosos, muy ocurrentes, muy llenos de vida. Como que un reformateo con ustedes mismos. Eso es lo que hacen las lunas, que aparte, repito, es la luna, tu luminaria, vaya, planeta que no es planeta, pues tu luminaria. Eso les multiplica a ustedes, mi querido Cancercito, y además, si esta semana tú manejas la luna, la energía de miércoles, jueves, viernes, o sea, 14, 15, 16, exacto, 14, 15, 16. Si los aprovechas bien, va a ser sensacional para firmas, contratos, acuerdos, negociaciones, también para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Puedes hacer, tal vez, traigas en mente una remodelación en casa, un cambio de casa o ventas o algo que tenga que ver con tu hogar, una organización o reorganización en tu hogar. Para los Leo, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Y muchas veces buscamos afuera de nosotros, mi querido Leo, y a todos nos pasa que andamos buscando afuera como que las necesidades de amor, de afecto, de atención, de apapacho, y de repente nos aceleramos, gritamos y hacemos, y es lo que está sucediendo. Mira, esta semana es buenísima. Si tú la manejas de manera relajada, tranquila, serena, pones cartas sobre la mesa, no solamente en la vida familiar, laboral o social. Tú contigo mismo. ¿Qué quieres tú, mi querido Leo? ¿Hacia dónde quieres caminar? No hables tanto, no digas tanto, no tienes tú bajo ningún, no tienes ni por qué llamar la atención. Tú solito por el solo hecho de estar aquí y ahora brillas. No hay necesidad de enfadarte, ofuscarte, alterarte, ni estar levantando un poquito más la voz para que te volteen a ver. Tú brillas con luz propia, mi querido Leo. Así que momento de hablar, expresar, comunicar necesidades tú contigo mismo para que llegues a muy buenos acuerdos con los que están a tu alrededor. Y especialmente en tu ambiente profesional, sí es tiempo de que hables y luches y alcances lo que tú mereces verdaderamente. También, si vas a hacer un cambio en cuestiones de compras, ventas o quieres iniciar algún cambio, me refiero a hacer un cambio de lo que tienes en estos momentos por algo mejor, por algo diferente, es una buena época para hacerlo. Para los Virgo, pon las cosas en la balanza antes de tomar determinaciones y decisiones, especialmente todas aquellas que tengan que ver con tu vida profesional. Puedes estar con un poco de dudas. Esta semana de luna nueva se te van a aclarar muchísimo. Y no se diga, vuelvo a insistir, Venus en Tauro, este próximo 14, porque a ti especialmente todos los tierras, los Tauro, Virgo y Capricornio,
con mayor facilidad se les van a dar las cosas. Así que si estabas ahí un poco confundido de que qué debo de hacer y demás, que eso sucede mucho cuando traemos la luna menguante, pero ahorita ya entramos en lunita nueva, te va a ayudar muchísimo a clarificarte y a hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Si tú ya traías proyectos o planes o cosas desde hace varios meses, pues espera muy buenas nuevas, muy buenas noticias. Sí, aléjate de chismes, dimes, diretes y comentarios de pasillo. Eso no hacen nada, al contrario, sí hacen, detienen tus pasos. No los escuches, tú sigue hacia adelante, sigue confiando, sigue brillando y hacia adelante. Para los Libra, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, amar y ser y hacer lo que tú quieres ser. Esta es una época perfecta, mi querido Libra, para hacer cosas nuevas y diferentes. Si me haces favor de tomar papel y pluma y empezar a escribir esa lluvia de ideas mágicas que tienes, bueno, vas a ver los próximos meses qué bien te va a ir con esas super ideas que nada más van a ser tuyas, para que de esta forma no se las cuentes a otra persona y al rato la otra persona salude con sombrero ajeno, o sea, con tu sombrero. Es tiempo de escribir todas las ideas, vas a andar muy contentos, una semana de mucha alegría y de mucha felicidad para ti y para tu familia. También recibes un dinero que ni siquiera estabas esperando o puede ser también un aumento en tus ingresos o algo nuevo que esté llegando a tu vida. En cuestiones familiares y personales te marcas de manera muy amable, agradable, positivo y mucha pasión en tu relación. Para los escorpiones, vive con fuerza, poder, energía, intensidad, recordando que el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento y es algo muy importante para los escorpiones porque sabemos que ustedes tienen una memoria bárbara. ¿Qué tal si se acuerdan de todo lo lindo, hermoso, precioso y maravilloso que les ha pasado y tiran a la basura las cuestiones negativas, que esas simplemente sirvieron para ser el trampolín de lo que son en estos momentos? Es momento de cerrar ciclos, de cerrar capítulos, de cerrar libros, de cerrar enciclopedias, llámale como quieras, para abrirte a todo lo nuevo que la vida te está regalando, tanto en lo personal, sentimental, laboral y económico. Utiliza tu gracia, tu simpatía, tu carisma porque vas a poder abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Para nosotros los Sagitarios tenemos que comprometernos totalmente con lo que estamos haciendo, que por cierto estamos haciendo de más, así que mucho ojo como traemos nuestra agenda. Nuestra agenda de vida anda un poquito saturada. No me refiero a las cuestiones laborales, profesionales. Vamos a trabajar, quedamos en cerrar ciclos, en hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Pero esta semana, como es luna nueva, andamos bien prendidos, bien emocionados, muy contentos de hacer cosas que lleguen, que nos están ofreciendo y demás. Bueno, es momento de analizar, observar y checar qué cosas me quedo, con qué cosas no me quedo. Y si es momento de delegar, pues bueno, vamos a delegar para poder seguir utilizando nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra energía, nuestra creatividad en cosas que sean más valiosas, porque hay cosas que lo pueden hacer otras personas por nosotros, para nosotros poder hacer cosas nuevas. En las cuestiones familiares hay que poner cartas sobre la mesa y que cada quien haga lo que le corresponde definitivamente para que todo siga funcionando de manera positiva. Capricornio, muy buenas nuevas, todo está muy marcado a tu favor. Imagínate, los negocios, las compras o las ventas o los ingresos o los balances económicos, las inversiones o lo que estés haciendo, si te dedicas a lo que sea, especialmente aquellos que estén en relaciones públicas, en ventas, en negociaciones, que lo que tenga que ver con dinero, con mucha negociación, es una super semana. Pero por lo general, este día que estoy diciendo y insistiendo de Venus, porque es un día muy importante, a ti te aspecta muy bien, como dije en un inicio, a los Tauro, Virgos y Capricornios, a todos en general, pero ustedes por ser tierras, les multiplica todavía más. Ahorita además tu cerebro está muy ágil, tu, tu movimiento, como que estás muy analítico, metódico, todavía más de lo que ustedes se acostumbran, metódico, analítico, perfeccionista, observando, checando. Y si algo muy importante que has estado trabajando es liberándote del pasado, como que si fuera basura y tirándolo a donde debe de ir, a la basura, porque es tiempo de hacer que las cosas sucedan y abrirte a las nuevas oportunidades que el camino te está presentando. Para los Acuario, tu vida profesional se marca, bueno, de maravilla. Ese punto es súper favorable. Aprovecha esta semana para tus intenciones, visualizaciones, decretos, hacer tus mapas de abundancia y de prosperidad. Donde debemos de trabajar mucho es qué tanto te amas, qué tanto te quieres, qué tanto te respetas, qué tanto te valoras.
No solamente, lo deben de sentir o ver los que están cercanos a ti, sino tú contigo mismo. Pelea por lo que te corresponde por derecho de conciencia, porque tú eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Y lo que tú no luches por lo que te corresponde, los demás no lo van a hacer por ti. Recuerda que tus guías, tus ángeles, tus maestros y tus angelitos de la guarda te están llevando de la mano al lugar o a la persona adecuada. Con esto quiero decir, de cualquier forma o por cualquier medio, estás recibiendo señales, por lo que sea, en un libro, en una canción, en una película, en una llamada. Ahí están las respuestas a las dudas o a las inquietudes que tú tienes sobre las decisiones que quieres tomar en las próximas semanas o meses en tu vida personal y también en la vida profesional. Para los Piscis, quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, no exageres los acontecimientos. Lo que estás viviendo es aprendizaje, crecimiento, maduración, son cambios. La semana pasada te dije que aprendas a ponerte a mero delante de la fila y eso es bien importante porque al ponerte a mero delante de la fila te estás dando tu sitio y tu lugar en la medida que estás cuidando, en la medida que te deben de cuidar. Así de sencillo, así de simple. Esta semana es importante para ti porque hay un reencuentro contigo mismo y al aprenderte a darte tu sitio y tu lugar, las cosas van a funcionar de mejor manera. Que la buena fortuna, el triunfo y la abundancia están contigo. Claro que sí, están contigo, pero aquí lo más importante es que tú te lo creas, que te abras a las posibilidades, que te abras a los nuevos caminos, a las nuevas propuestas, que te salgas de los círculos de confort y que no escuches a los ladrones de sueños. ¿Qué quiere un ladrón de sueños? Que detengas tus pasos. La envidia, mándales amores así, amores y bendiciones a todo mundo y no te me vayas a enganchar. También con oportunidades muy interesantes de firmas. Si tienes que hacer alguna firma, un convenio, un contrato, un acuerdo, pedir un préstamo, pagar un préstamo, arreglar cuestión donde tenga que ir tu firma, si puedes hacerlo el día 14 muchísimo mejor, porque multiplicamos ahí, pues la luna en Tauro y Venus en Tauro, pues imagínate, te va a ir súper de maravilla, porque aparte los Tauro, o sea, que es tierra, se llevan perfectamente bien con los agua, tú que eres Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan un día único, hermoso, maravilloso y sensacional. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que YouTube te avise de todos nuestros estrenos y dale la vuelta al canal, ahorita es luna nueva. Ahorita en esta semana podemos hacer las recetas de la abundancia económica, de arreglar las situaciones sentimentales y los cambios en nuestra economía, todo lo que tenga que ver con planes y proyectos nuevos. Dale la vuelta y al canal vas a encontrar bastantes recetas muy interesantes. La familia Movic y yo les decimos gracias, gracias, gracias. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.